Esperamos un ratito, así me autorizan a grabar. Nada. Insistamos. Bueno, mientras tanto les aviso que ya está subido el TP de electromagnetismo en la plataforma, así que hoy ya empezarían con el práctico nuevo, ¿sí? A desarrollar en la clase del profesor Villagrán. Bueno, todavía sigo sin poder grabar. Me permiten compartir, pero no grabar. ¿Y cómo andan con el práctico? ¿Cómo van con el práctico de fluidos? Fluidos y este tema entrarían en el parcial número 2. Profe. ¿Me escucha? A ver. Ahí está, parece que me da la opción. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces con la teoría nueva, la teoría de tema nuevo, electromagnetismo. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de la agricultura, fíjense una foto donde se observa cómo la planta se va desarrollando, depende de la salinidad, ¿sí? Lo que, la calidad del agua de riego, digamos. Aquí tenemos un tractor que funciona que tiene un motor, que puede prender las luces. Aquí hay un riego, pero para hacer el riego por goteo, por ejemplo, necesitamos un equipo eléctrico que se conecte a alguna fuente eléctrica. Una fuente eléctrica podría ser un panel solar que toma energía del sol y lo transforma. Aquí tenemos un boyero o algo para llegar, como en este caso, un dron que funciona con batería, o sea que de algún lado proviene también esa fuente eléctrica. Y aquí tenemos luces en un criadero de pollos.
también funcionan con energía eléctrica. O sea que en todos estos casos tenemos presentes fenómenos eléctricos o electrostáticos de manera artificial, ¿no? Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un laboratorio de un desarrollo tecnológico muy alto, entonces donde se hacen los estudios o las experiencias en este lugar, digamos, que está sellado, un dron, el monitoreo de las plantas, de alguna determinada producción, las pantallas donde se van transmitiendo los avances. Bueno, esto es un laboratorio de biotecnología. Y ahora vamos a la naturaleza concretamente, y aquí tenemos una abeja y una flor, que se comunican mediante campos eléctricos. Cuando la abeja va hacia la flor, digamos, adquiere una carga positiva eliminando la carga negativa. Ya vamos a ver qué son las cargas eléctricas. Por fricción, por el hecho de rozar en el aire, ¿sí? Con sus alitas. No se produce ninguna chispa cuando la abeja se acerca a una flor y la flor está cargada también eléctricamente y, digamos, pueden interactuar a través del campo eléctrico y eso le permite a la abeja guardar en su memoria el dato de la flor y vuelve al panal a mostrar mediante una danza en qué lugar se encuentra la flor. ¿Sí? Aquí tenemos el ADN. Esta es una foto bajada de Giancoli, el ADN, y aquí la tiamina, la citosina, que están desglosadas de ese ADN, y vemos cargas positivas y cargas negativas. Ustedes ya vieron en la cuestión atómica o las moléculas, las uniones entre átomos, las fuerzas intermoleculares en química, y básicamente lo que hay es una interacción entre cargas eléctricas, electrones y protones. Bueno, los fenómenos eléctricos o los fenómenos electromagnéticos es un fenómeno de tipo físico. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora y están internamente muy relacionados con la vida o con la materia o con la estructura de la materia, con fenómenos biológicos. Entonces, el tema que vamos a ver en este primer video es electrostática, carga eléctrica, aislantes y conductores, ley de Coulomb, campo eléctrico, líneas de campo eléctrico. Entonces, la electrostática se encarga de estudiar las cargas eléctricas en estado de equilibrio, es decir, que no se están moviendo. ¿Y qué es una carga eléctrica? Aquí tenemos la representación de un átomo, ¿sí? Un átomo, en su núcleo tenemos los protones y los neutrones, y alrededor, en los orbitales o en las órbitas, tenemos los electrones. Entonces, supongamos que por alguna cuestión, como en el caso de la abeja, pierde un electrón, entonces quedan 3 cargas positivas en el núcleo, 3 protones y 2 electrones. Al protón se le asocia una carga positiva, al electrón una carga negativa, y como en este caso están desbalanceadas las cargas, se dice que este átomo quedó cargado eléctricamente y con una carga positiva, o sea, le falta una carga negativa para poder mantener el átomo en estado neutro. Entonces, ¿cuándo tenemos una carga eléctrica? Cuando hay exceso o defecto de electrones o protones, de manera que no estaría balanceada la carga neta en ese cuerpo, como en este caso del átomo que hemos mencionado, y eso nos permitiría decir que este átomo tiene carga positiva. Si en vez de perder la carga negativa, gana una carga negativa,
Entonces, ahí el átomo estaría con un exceso de carga negativa, ¿sí? Con lo cual, supongamos que gana un electrón y ahora quedaría con un electrón más. Entonces, este átomo pasaría a tener carga eléctrica negativa. ¿Está bien? Entonces, habíamos dicho, se carga negativamente si hay un exceso de carga negativa, se carga positivamente si hay un defecto, digamos, de carga negativa, y la otra opción es que esté en estado neutro cuando hay igual cantidad de electrones que de protones o de carga negativa que positiva. El estado natural de los objetos es la neutralidad, o sea que tengan igual cantidad de cargas negativas y positivas. Lo otro que nos interesa aquí es caracterizar o diferenciar los conductores de los materiales aislantes. Estos son materiales conductores, y ya vamos a ver por qué se los llama así, y materiales aislantes, ¿sí? Aquí tenemos cables de cobre, ejemplo de materiales conductores, y envueltos en una superficie de plástico que sería un aislante, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué particularidad tienen los conductores? Aquí tenemos un átomo con 14 protones y a su alrededor deberíamos tener 14 electrones si es que está en estado neutro, ¿sí? Ahora, aquí tenemos otro ejemplo con 4 protones y a la vuelta 4 electrones. Si observamos, en el primer ejemplo son muchos los electrones y se van ubicando cada vez en capas más lejanas. Entonces, estos electrones de las capas externas están siendo menos atraídos hacia el interior, hacia el núcleo, que lo de la capa interna, de los que están más cerca del átomo, del núcleo del átomo. Eso hace que se puedan desplazar con cierta facilidad dentro del material los electrones de la capa externa y forman una especie de nube electrónica, porque no son, o mejor dicho, son atraídos débilmente por los protones debido a la distancia. En cambio, en un átomo donde hay menos electrones, donde están ubicados más cerca de las capas internas, ¿sí? Más cerca del núcleo, en capas internas, están más pegados al núcleo, más apegados, son más atraídos. Entonces es más difícil que estos electrones puedan, digamos, desplazarse fácilmente en un medio material. Entonces, los primeros son ejemplos. El primer átomo es un ejemplo de un medio material conductor y el segundo es un ejemplo de un medio material que es un aislante. Los materiales que son conductores son, por ejemplo, los metales. Los metales en la tabla periódica se ubican de manera de tener en las últimas capas muchos electrones, tienen en general muchos electrones, y eso, los que les comentaba recién, permiten formar una nube electrónica y que fácilmente se pueda desplazar dentro de un material conductor. Entonces, tranquilamente la nube de electrones puede moverse y desplazarse, ¿sí? Por eso se llama conductores. Y los aislantes son los que tienen cierta dificultad. Veamos, recién dijimos, los átomos tienen en su capa interna o externa electrones, en las órbitas giran electrones que son atraídos por el núcleo que tiene carga positiva. Quiere decir que entre las cargas negativas y las positivas hay interacciones, ¿sí? La interacción, ¿sí?, la medimos entre las cargas, la interacción entre cargas eléctricas o cuerpos cargados eléctricamente, entre cargas eléctricas
que la vamos a representar con la letra Q chica o Q grande, Q chica o Q grande, ¿sí? La interacción entre cargas eléctricas se mide a través, y nos acordamos de dinámica, de la fuerza. Como aquí intervienen cargas eléctricas, lo que va a haber es una fuerza eléctrica o fuerza electrostática, porque estamos hablando de cargas en equilibrio, electrostática. ¿Sí? Fuerza eléctrica o fuerza electrostática. Eléctrica. Aquí he escrito de más, ¿no? Eléctrica o electrostática. Bueno, entonces, ¿cómo medimos la fuerza eléctrica o la fuerza electrostática entre cargas eléctricas? Y aparece aquí la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es enunciada por Coulomb, que es el físico que estudió justamente las interacciones entre cargas eléctricas, y eso le permitió enunciar una ley que ahora la vamos a describir. Entonces, esta fuerza eléctrica se la calcula a través de la ley de Coulomb. Entonces, supongamos, tenemos dos cargas, en este caso una carga positiva, en este otro caso otra carga positiva, o sea que lo que tenemos son cargas eléctricas de signo positivo. Vamos a considerar que las cargas eléctricas son cargas, la condición para estudiar este tema es que las cargas son cargas puntuales, como los cuerpos. ¿Se acuerdan que hablamos de partículas? Entonces vamos a considerar que la carga positiva y la otra carga positiva, como tienen el mismo signo y de la experiencia, se encuentran que estas cargas se repelen. Mientras que si tenemos cargas de distintos signos, una positiva y la otra negativa, estas cargas se atraen. Entonces, vamos a tener una carga Q1, signo positivo, una carga Q2, signo positivo. Entre la carga 1 y la carga 2 aparecen fuerzas de interacción de repulsión. Entonces, sobre la carga 1, y miren dónde pongo el 1, actúa la carga 2 con una fuerza que es F12. O sea que sobre la carga 1 actúa la fuerza F12 debido a la presencia de la carga 2. Y sobre la carga 2 actúa la fuerza F21, o sea, yo aquí coloco el cuerpo sobre quién actúa y debido a quién actúa. ¿Está bien? Aquí sobre quién actúa, sobre la carga 2, ¿debido a quién? Debido a la carga 1, a la presencia de la carga 1. Entonces, observamos que fuerzas de igual signo, la interacción es repulsiva. Lo otro que observamos es que actúan, como trabajamos con cargas puntuales, la fuerza se la dibuja a partir del centro de la carga. Lo otro que observamos es que hay una distancia de separación entre centro y centro, ¿sí? No hace falta que las cargas estén en contacto, ¿está bien? Entonces se habla de fuerzas a distancia o interacción a distancia. No hace falta que nosotros toquemos, que una carga se toque con la otra. Hay algo que le avisa a la carga 1 que está presente la carga 2 y que la carga 2 a la 2 que está presente la carga 1. La distancia de separación se toma de centro a centro entre las dos cargas, ¿sí? Y lo otro que tienen que observar es que estas fuerzas son fuerzas de tipo central. ¿Qué significa eso? Que la dirección que tiene las fuerzas, ¿sí? Que es la misma,
va de centro a centro. Son fuerzas, entonces, centrales. ¿Sí? Lo otro que también nos interesa especificar es que estas fuerzas son proporcionales a la carga 1 y a la carga 2. Entonces, al producto, y de esta manera, al producto de las cargas eléctricas, ¿no? Entonces, a mayor carga, mayor fuerza o de atracción o de repulsión. Y también podemos decir que son inversamente proporcionales al, voy a poner así, cuadrado de la distancia que hay entre ellas, que si ustedes se acuerdan, la medimos a la distancia de centro a centro. Entonces, las fuerzas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia o al cuadrado de la distancia o a la distancia al cuadrado. Distancia. Bien. Entonces, cuando hablamos de proporcionalidad, tenemos que hablar de una constante. Vamos a tratar de escribir todo eso de una manera operativa, con alguna expresión matemática. Entonces, la ley de Coulomb nos da la expresión de la fuerza eléctrica. Entonces, la ley de Coulomb nos da el valor de F. Aquí vamos a trabajar con el módulo de F. ¿Sí? En general, ya vamos a ver por qué. Y esta fuerza habíamos dicho que es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Colocamos aquí los módulos para evitar tener signos positivos o negativos. Simplemente estamos trabajando con el módulo de la fuerza F. Y la constante de proporcionalidad es K. K en el sistema internacional vale aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Coulomb, ¿sí? Coulomb es la unidad de la carga eléctrica. ¿En qué medimos la carga eléctrica? En Coulomb, que es el científico que estudió las cargas. Y se la simboliza esta unidad con la letra C mayúscula de Coulomb. ¿Sí? Esta constante K, ustedes la van a encontrar también por ahí como 4pi, 1 sobre 4pi, 1 sobre 4pi por epsilon 0, ¿sí? Este es 1. Donde epsilon 0 es una constante que se llama la permeabilidad eléctrica del vacío. También es una constante que si tiene el cerito, significa que estamos trabajando en el vacío. Entonces, 1 sobre 4pi por epsilon 0 es K, y eso vale aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bueno, entonces tenemos dos tipos de interacciones, de atracción o de repulsión. Aquí de repulsión, las fuerzas son de sentido contrario, tienen la misma dirección, igual magnitud, pero sentido contrario, o atractiva. O sea que aquí tenemos una fuerza que se aplica desde el centro, ¿sí? La fuerza F1, y aquí tenemos una fuerza F2 que también se aplica desde el centro de la carga eléctrica, ¿sí? Bueno, habíamos dicho por eso que son fuerzas centrales, y una característica, y la voy a poner aquí, F1, 2, tendremos que poner K por K1, por Q1, perdón, por Q2, ¿sí? Yo quiero calcular aquí el módulo de la fuerza 1, 2, o sea, la que actúa en 1 debido a la presencia de 2, sobre R, la distancia al cuadrado.
Si ahora calculamos F21, tengo que poner K por Q2 por Q1 sobre la distancia al cuadrado. Esta distancia es R1, 2, o sea, la distancia que está 1 con respecto a 2, que es R, y esta va a ser la distancia R2, 1, que es la que ubica a 2, porque nos interesa la fuerza que actúa en 2 respecto de 1. Y si ustedes observan, la distancia R1, 2 es la misma que R2, 1, o sea que R, ¿sí? No cambió. Y arriba tenemos el producto de Q1 por Q2 en una fuerza y en la otra tenemos Q2 por Q1. Como los productos son conmutativos, entendemos que F1,2 es igual a F2,1 en módulo. No así ahí los sentidos, que vemos que en este caso son opuestos, son atractivos, y en este caso son repulsivos. Entonces, valen lo mismo F1,2 que F2,1, o sea que se cumple la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción, ¿sí? Entonces, tenemos estudiado, digamos, la interacción entre las fuerzas. Y aquí me falta una raya, y lo que se tiene que acordar que la fuerza, la unidad de la fuerza es el Newton, sigue siendo Newton. No vamos a calcularlos vectorialmente, pero ustedes se tienen que acordar que la fuerza es una magnitud de tipo vectorial. Ahora la otra pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo hace la carga 1 para enterarse de la existencia de la carga 2 y viceversa? La respuesta que dan los físicos es el campo eléctrico o electrostático, producido por una o más cargas. ¿Y qué es el campo eléctrico? Entonces, cuando supongamos en este espacio, aquí, colocamos una carga positiva, Q1 más, supongamos que colocamos esta carga, algo tiene que pasar en ese espacio para que la carga 2 se entere de que está presente la carga 1, que en este caso es negativa. Y así aparezcan fuerzas de atracción o de repulsión, depende de los signos de las cargas. ¿Sí? Bueno, eso que está presente alrededor de una carga y que le indica a la otra que hay una carga presente, ese espacio se dice que adquirió una nueva propiedad y esa propiedad recibe el nombre de campo eléctrico. Entonces, ¿cómo se produce la interacción a distancia? A través del campo eléctrico entre las cargas. Entonces, una carga genera a su alrededor un campo eléctrico y a través de ese campo eléctrico le avisa a la otra carga que está presente ahí. ¿Sí? ¿Cómo representamos el campo eléctrico? Lo representamos de esta manera con las líneas de campo eléctrico, que es una representación geométrica. No existen las líneas de campo. No es que estén dibujadas, no las vemos, no existen, pero es la forma que los físicos tienen para indicar que en este espacio hay una nueva propiedad que se llama campo eléctrico. En el caso de la carga positiva, ¿sí? Vamos a representar a través de la línea de manera saliente, radial y saliente. Salen del centro hacia afuera. Entonces, estas líneas siguen indefinidamente a lo largo de todo el espacio, ¿sí? De manera de continuar y decir que en todo el espacio que sigue hay presente un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, la línea de campo sigue indefinidamente. Y para una carga negativa también vienen desde distancias muy grandes, desde el infinito podríamos decir, y son entrantes. Entonces, eso también diferencia una carga positiva de una negativa.
Las cargas positivas salen en líneas de campo, de las cargas negativas entran en las líneas de campo eléctrico. Ahora, si ahora las ponemos cerca, vamos a ver cómo las cargas positivas, representadas en este caso por las líneas de campo que salen, genera a su alrededor un campo eléctrico que sale de la carga positiva y entra en la carga negativa. Sale de la carga positiva y entra en la carga negativa. Nunca se cruzan las líneas de campo eléctrico. Nunca se cruzan, ¿sí? Entonces, y si hubieran sido dos cargas positivas, tenemos, en vez de ir de la carga positiva a la otra positiva, lo que tenemos es que salen la línea de campo, se repelen y se van hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, tenemos aquí una carga positiva, una carga negativa, ¿sí? Tangente a la línea de campo, voy a escribir el vector E, fíjense. Tangente a la línea, voy a escribir el vector E, de manera que, ¿sí? En este punto tengo dos efectos. El campo debido a la carga negativa que es entrante, ¿sí? Y el campo debido a la carga positiva que es saliente. Entonces dibujamos un campo E, esta debido a la carga negativa, fíjense que son magnitudes de tipo vectorial, y ahora aquí tengo un campo eléctrico debido a la presencia de la carga positiva. Entonces, es saliente, vamos a tratar de dibujarlo, de manera que la suma de los dos campos, este es el campo debido a la carga positiva, la suma de la carga positiva más la suma del campo eléctrico negativo nos da el campo E total. Y ocurre lo mismo aquí, ¿sí? Siempre es tangente a la trayectoria. A medida que obviamente se aleja de la distancia de la carga, el campo eléctrico disminuye. ¿Y cómo definimos entonces el campo eléctrico? A partir de la carga eléctrica, ¿sí? Aquí tenemos una carga, no dice qué signo, pero por el sentido que tiene la línea de campo, esta es una carga Q positiva. Y en este otro caso es Q negativa. Ahora, un punto cualquiera, supongamos en este punto P, puedo dibujar el vector campo eléctrico E. Entonces, ¿cómo represento la presencia de un campo eléctrico? A través de la línea de campo o a través del vector campo eléctrico E. Y en el caso de la carga negativa, el campo no va a ser saliente, sino que va a ser entrante. También, a medida que nos alejamos, disminuye la intensidad del campo eléctrico. Aquí tenemos lo que hablábamos recién. Una carga positiva sale en la línea de campo y entran a la carga negativa. Y aquí tenemos dos cargas positivas, porque la línea de campo sale. Y fíjense la distribución de carga, de líneas de campo, en la dirección central, donde observamos que las líneas de campo se alejan de unas de otras porque las cargas se repelen. Entonces, en este caso, supongamos que estoy tomando este punto, en este punto tangente a esa línea de campo, vamos a tener el campo eléctrico E. Tendría que ser así, más o menos. Tangente a la línea de campo. Aquí lo podría dibujar. ¿Qué significa tangente? Que toca solo en un punto a la línea de campo, ¿sí? Aquí tenemos, fíjense, si yo tengo una carga positiva y coloco otra carga positiva de prueba, que se supone que no modifica prácticamente nada al campo original, en este caso de la carga azul, lo que se está viendo es qué trayectoria describe, ¿sí? Una carga
positiva repelida por la carga positiva que está generando el campo eléctrico. O sea que aparece y sigue la trayectoria de las líneas de campo, una fuerza que es repulsiva, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que la fuerza eléctrica, 1, 2, supongamos, 1 aquí es la carga positiva y 2 es la carga de prueba. Entonces aquí tengo Q1, la carga positiva, y Q2 también es la carga positiva, pero esta Q2 la voy a llamar carga de prueba, que es la que se está moviendo. Entonces, para calcular la ley, aplicar la ley de Coulomb, tengo K por Q1 positiva por Q2, que es la carga de prueba también positiva, ¿sí? Sobre, bueno, eso va a depender, la distancia al cuadrado, a medida que me voy alejando, va cambiando la distancia desde el módulo. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a dividir a F12 por Q1 más, y del otro lado nos queda K por Q2, no, al revés. Aquí divido por 2 y aquí por 1. Y me queda Q1 más sobre la distancia al cuadrado que hay entre las dos cargas. ¿Qué me permite hacer esto? Estoy calculando la fuerza que actúa sobre la carga 2, que es la carga de prueba. Es la fuerza por unidad de carga. Entonces, esta fuerza por unidad de carga, ¿sí? Se la calcula como K por Q1, que es la que origina, en este caso, el campo eléctrico, sobre la distancia al cuadrado. Entonces, vamos a definir campo eléctrico como la fuerza por unidad de carga sobre la unidad de carga. Como estoy dividiendo una magnitud vectorial sobre Q, que es una magnitud escalar, lo que obtengo es una magnitud de tipo vectorial. Entonces, ¿qué me permite a mí determinar este campo eléctrico? Este campo eléctrico es en cualquier punto de alrededor de esta carga positiva, supongamos que lo tomo aquí, ahí actúa un campo eléctrico. Ese campo eléctrico, fíjense, a mayor distancia, menor campo eléctrico. Este campo eléctrico es K, en este caso por Q1 más, sobre la distancia al cuadrado. A mayor distancia, menor campo eléctrico, o sea que disminuye cuando nos vamos alejando de la carga que lo origina. ¿Y quién lo origina? Quien lo origina es esta carga Q. Esta carga Q más, que la que tenemos aquí en el centro, es la fuente del campo electrostático. ¿Está bien? Entonces, la presencia de una carga genera alrededor de ella un campo eléctrico. ¿Cómo lo calculo? Como, por ejemplo, coloco una carga prueba en el punto que nos interesa, mido la fuerza electrostática sobre esa carga de prueba, la divido por esa carga de prueba y lo que obtengo es el valor del campo electrostático. Es decir, el campo es la fuerza por unidad de carga. O si ustedes quieren y tienen los datos, multiplico la constante K, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por la carga de 1, que es la que da origen al campo eléctrico, sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Entonces este Q1 es, para que no se olviden, es la causa. ¿Sí? Y esto lo que tenemos en todo caso es la fuerza por unidad de carga. ¿Sí? Bueno, ¿en qué unidades se mide el campo electrostático? El campo electrostático se mide en, de acuerdo a la definición, a la unidad de fuerza sobre la unidad de carga. Esa unidad de fuerza es Newton, la unidad de carga es el Coulomb, nos queda Newton por Coulomb o Newton sobre Coulomb. Esas van a ser las unidades del campo electrostático. Les puede dar 1, 2 cargas, 3 cargas y les pueden pedir que calculen el campo eléctrico en
ese punto, con lo cual pueden utilizar cualquiera de las dos expresiones en función de la fuerza o con la expresión desarrollada. Y lo otro que nos puede interesar es si nos dicen que el campo eléctrico vale tanto, 2 newtons sobre Coulomb, nos piden, por ejemplo, qué fuerza se hace sobre una determinada carga. Entonces todo lo que tenemos que hacer es despejar la fuerza y multiplicar la carga por el campo. Entonces, si yo conozco el campo eléctrico en un determinado punto, lo multiplico por la carga que coloco en ese punto y lo que obtenemos es el valor de la fuerza eléctrica que actúa sobre esta carga. Bueno, esos van a ser los prácticos que van a encontrar, tipos de problemas prácticos que van a encontrar en la guía de trabajo práctico. Profe, le hago una pregunta. ¿Profe? Bueno, vamos a pasar a compartir. Voy a grabar. Sí, sí te escucho. ¿Me escuchan bien? Hola. Profe, era para preguntarle cuál era la diferencia entre un campo eléctrico y un campo magnético, perdón. Emanuel o Milagro, ¿me querían decir algo? Ah, no escucho. A ver, para. A ver, yo voy a mover el micrófono, a ver si los escucho, ¿les parece? A ver, ¿me hablan? Trato de escucharlo. A ver. No sé si me escucha ahí, profe. A ver, un momentito. Voy a poner la cámara si veo cuál me está hablando. Ahí lo veo. A ver, ¿me pueden hablar? A ver si los escucho. ¿Me escucha ahí, profe? Ah, sí, pero te escucho muy despacito. Espera un ratito. Voy a tratar de aumentar. Bueno. O de mover esto. Ahí. ¿Ahí me escucha mejor? ¿Ahí me escucha mejor? No veo quién me habla. ¿Me pueden hablar, por favor? Así yo veo si es que puedo escuchar algo. Ah, Luciano. Luciano, ¿hablas? A ver si te escucho. O Ahora, Emanuel, alguno. profe. Ahora le estoy hablando. De nuevo, ahí te quise escuchar recién. Ahí, háblame. Profe. No, no te escucho. A ver, háblame de nuevo. Profe. Ahí te escucho. 3. ¿Ahí se escucha? Sí, 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 ahí te escucho. ¿Sabes que el micrófono se mueve un poquito? Recién me lo llevé puesto. Moví el pie y ahí me quedé sin sonido de ustedes. Sí te escucho. Sí, ahora Luciano Choker era quien quería hacer la pregunta. No sé si quiere hablar ahora. Bueno, Luciano, aquí está. Quería preguntarle cuál es la diferencia entre campo eléctrico y campo magnético. Ah, bien. Fenómenos eléctricos se dan entre cargas eléctricas. ¿Está bien? O sea que tiene que tener o exceso o defecto de electrones. Nada más. Cuando hablamos de campo magnético, aparecen, acordate del imán, polo norte y polo sur, ¿sí? Y aparecen fuerzas de atracción o repulsión entre los imanes, por ejemplo. Pero no hablamos de cargas eléctricas en un campo magnético o en un fenómeno magnético. Sí, en un campo eléctrico hablamos de cargas eléctricas, o sea que un cuerpo esté cargado eléctricamente. En el campo magnético vamos a ver más adelante que hay otra característica. Sí usamos cargas eléctricas, pero tiene que estar en movimiento. Aquí no hace falta que esté en movimiento. Y si tenés cargas eléctricas en movimiento, vos vas a tener dos efectos, un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Se entiende? Pero eso todavía no nos metemos en campo magnético, nos acotamos a
fenómenos electrostáticos. ¿Está bien? Eso es lo que hemos estado viendo hasta recién. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando la carga eléctrica se mueve. Pero seguimos en electricidad o electrónica. No hemos sumado todavía los fenómenos magnéticos. ¿Sí? Profe, Bueno, sí, esa interacción que veíamos con la línea de campo, sí. que positivo se repelían y positivo y negativo, bueno, como que había una interacción entre la línea de campo. eh, ¿Se lo ve en la realidad o es solamente, cómo El, sería? el campo existe. O sea, la forma de explicar que hay interacción, ¿sí? Es porque existe un campo. Si ustedes me están viendo, a ver, ahí me voy a ver yo. Sí, ahí estoy yo. Entonces ponele que tenés un cuerpo, ¿sí? Yo lo suelto al cuerpo y se cae, porque alguien o algo lo está trayendo hacia abajo, y eso es la Tierra a través de la fuerza peso. El peso es una acción de una fuerza a distancia. No hace falta que esté en contacto la Tierra con este cuerpito. ¿Está bien? Entonces vos me podés decir cómo se entera este cuerpito que está la Tierra y que la fuerza lo atrae hacia el centro de la Tierra. Y bueno, debe haber algo aquí, algo en el espacio que hace que este cuerpo, por tener masa, sea atraído hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Eso que está alrededor de la Tierra y todo cuerpo que se acerca a la Tierra es atraído hacia ella, recibe el nombre de campo gravitatorio. ¿Sí? Es esa propiedad que tiene la Tierra por tener masa que hace que se aproxime, aparezca esa fuerza-peso y que sea tirado hacia el centro de la Tierra. Pasa lo mismo con la carga. Entonces yo puedo tener una carga positiva y otra carga positiva. ¿Cómo se entera esta positiva que está la otra? Y bueno, hay algo que está ahí en ese espacio, una nueva propiedad del espacio alrededor de esta carga positiva, que hace que esta otra lo sienta y se repela. Se repelen las dos, digamos. Bueno, esa nueva propiedad en ese espacio se llama campo eléctrico. ¿Sí? Ahora, ¿cómo represento ese campo eléctrico? ¿Cómo, si yo tuviera aquí una carga, no lo vería el campo eléctrico? ¿Cómo me doy cuenta que está presente? Acerco una carga de prueba. Si esta es positiva, esta se va a querer ir. Y si esta es negativa, se van a querer juntar. Entonces estoy diciendo, hay un campo eléctrico. ¿Por qué? Y porque esta se entera a la distancia, no hace falta ponerlas en contacto. Entonces, la forma en que los físicos encontraron para representarlo es a través de la línea de campo, que son una representación geométrica, es una forma de dibujarlo, pero no quiere decir que existan las líneas de campo, que yo las vea como tiras o como hilos. Imagínate que un limón, viste que uno le pone los palillos a la vuelta. Bueno, las líneas de campo hacen esto. En esa carga eléctrica que es puntual en este caso, salen las líneas, ¿sí?, desde el centro hacia afuera sin superponerse hacia el espacio exterior. ¿Está bien? Entonces, cualquier cuerpito que esté cargado y que sienta que se coloque en una de esas líneas va a recibir una fuerza de repulsión o de atracción dependiendo del sentido, del signo de las cargas, de esas cargas que están en juego ahí. La otra forma de representar la presencia de un campo eléctrico es a través de un vector E campo eléctrico, que es tangente a esa línea de campo que hemos dibujado. Si es una carga positiva, el campo eléctrico sale, y si es una carga negativa, el vector campo eléctrico entra. Y a medida que nos alejamos, ese vector E disminuye. Si vos te acordás, va la carga que lo origina sobre la distancia al cuadrado.
Entonces, a mayor distancia, menor campo eléctrico. O sea que si estoy muy lejos de la carga que lo origina, la fuerza de atracción va a ser mínima. Y por eso que digo también que el campo eléctrico muy lejos tiende a ser cero. ¿Cuándo se anula el campo eléctrico? Cuando R tiende al infinito y E tiende a ser un valor cero. ¿Está bien? En cambio, cuando me acerco, va disminuyendo R, E va aumentando. Esa expresión es válido para cargas puntuales que, digamos, me acerco tanto como puedo, pero no me puedo hacer cero porque ahí el campo se va al infinito. O sea, cuando yo ya estoy dentro de la carga, no puedo usar la expresión de la ley de Coulomb para calcular el campo eléctrico en el interior. No sirve eso, no es útil, no, tiene un límite. Y por eso también trabajamos con cargas puntuales, lo mismo que el modelo de partícula para las leyes de la dinámica. ¿Se entendió, Luciano? Fui yo, Sí, profe. Bien, esta parte de electrostática y magnetismo o electromagnetismo es muy abstracta, porque nosotros nos cuesta pensar o ver las cargas, no podemos ver los electrones. Yo puedo ver un rayo que cae, como por ejemplo anoche que llovió, se sentían los truenos, por ahí se iluminaba el cielo, uno ve los rayos, el camino que sigue el rayo, y eso es una descarga de cargas eléctricas, o sea, son chorros de cargas eléctricas, ¿entienden? Entonces ahí me puedo llegar a imaginar cómo es una carga eléctrica o cómo son los electrones moviéndose, pero no hay nada en concreto. Lo que nosotros medimos son los efectos de los fenómenos electromagnéticos. También ponemos dos imanes y si son ambos del polo norte no hay forma de acercarlo. Pero yo no veo nada entre ellos, pero no se acercan. Entonces quiere decir que hay algo que existe, bueno, en este caso sería el campo magnético, pero no lo vemos. La única manera de comprobarlo es haciendo la experiencia, digamos, de querer acercar dos imanes. Entonces, cuesta entenderlo, entonces eso lleva más tiempo procesarlo y por eso es que, digamos, hacemos los esquemas o mostramos los dibujos, pero ustedes piensen, yo digo, más del 90% de la tecnología que usamos es electromagnética. Los celulares, la computadora, ahora me están viendo por la cámara gracias a los fenómenos electromagnéticos. Mi cuerpo, mi nariz, hay un libro que dice que la nariz la tengo pegada a la cara gracias a las fuerzas electrostáticas, las fuerzas intermoleculares. Las reacciones químicas se producen gracias a la presencia de las cargas eléctricas. ¿Está bien? Así que la aplicación que tiene este tema es impresionante, pero aparte de eso, obviamente de gran dificultad para poder captarlo. Pero bueno, no se preocupen, en la medida que ustedes vayan leyendo y haciendo los dibujitos y la gráfica y tratándose de imaginar, vamos a ir entendiendo. Recuerden que esta unidad corresponde al conocimiento de la física de hace 200 años. O sea, el magnetismo se lo conocía, pero no se sabía por qué. Entonces, desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es que aparece la teoría del electromagnetismo y empieza su gran desarrollo. O sea, que nos llevó, por lo menos después de Cristo, 2000 años en poder desarrollar esta teoría, justamente porque es muy abstracta, ¿sí? Imagínense con la física cuántica que algo deben haber visto con los orbitales atómicos, los niveles energéticos, NSP, etcétera, o la ecuación de Schrödinger. Entonces, eso aparece en 1930, recién. Entonces, estamos viendo una física más abstracta, menos concreta, y eso lleva a tener sus dificultades, por supuesto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Profe, Sí, perdón. A mí me quedó una duda cuando estaba sí, explicando justamente el vector del campo eléctrico.
Sí. Y yo estaba, para colocar el campo, el vector del campo eléctrico tiene que ser en alguna línea del mismo campo, ¿verdad? En cualquier línea en dirección a la carga. Y en un, Sí. Si vos tenés en las un líneas momento, de campo, tiene que ser tangente a la línea de campo. claro, Como y si en un fuera la momento, velocidad, ¿te acordás? El vector velocidad. sí, 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 sí. Bien. Entonces, en el caso de que tenés una sola carga, entonces la línea de campo coincide con la dirección del campo eléctrico. Pero si vos tenés líneas de campo curvos, vos tenés que buscar un puntito y a partir de allí el campo eléctrico. Siempre, si parte de una carga positiva, es saliente y hacia la carga negativa es entrante. ¿Está bien? Y siempre tangente a la línea de campo que en ese punto esté. ¿Estamos? ¿Esa era tu Sí, pregunta? sí. Bien. La duda era cuando usted había puesto el vector del campo eléctrico y desde el mismo punto salieron otras dos flechitas. ¿Serían las componentes también? Sí, sí. Lo que pasa es que en ese punto, y eso si querés lo podemos ver de nuevo, esta. Creo que es esta. Pero no sé por qué no se guardó. Sí. Bueno. Sí está. Ahí está, mira. Fíjate. Esta carga negativa en este punto produce este campo. ¿Sí? Es un campo entrante. La carga positiva en ese punto produce un campo saliente. La suma de los dos campos me da el campo neto este, que coincide, fíjate vos, con la tangente a la línea de campo que sale de la carga positiva y va hacia la carga negativa. ¿Está bien? O sea, yo puedo hacer dos cosas. Puedo dibujar esto directamente, pero ¿qué puede ocurrir? Que a vos te digan, hay dos cargas. La carga negativa, una Q1 que vale menos 2 coulombs y la carga más que vale 5 coulombs. Entonces te piden que calcules y des números de cuál es el campo neto en este punto a una distancia de 1 metro, supongamos, de la carga positiva. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Calcular el campo producido por la carga negativa, que es este, calcular el campo producido por la carga positiva y sumar componente a componente cada uno de los campos para obtener el campo total. Por supuesto que para eso le voy a tener que colocar un sistema de referencia, ¿sí? Suponete que yo pongo aquí mi eje X y aquí mi eje Y. ¿Está bien? Entonces, en metros se mide esto, ¿no es cierto? Porque es posición. Entonces, desde la carga, aquí tengo el 0, voy a indicar cuál es la posición del punto y desde la carga positiva veo también cuál es la posición de este otro punto para calcular las distancias. ¿Está bien? Y de ahí, calculando el campo E negativo, va a ser K por Q negativo sobre la distancia negativa al cuadrado. E negativo. Y el otro campo será el positivo K por Q positivo sobre una distancia, otra distancia al cuadrado, que es este pedacito. ¿Está bien? Y después tendré que multiplicarlos por senos o cosenos, depende de las componentes, sacar la componente en X y en Y y sumarlo vectorialmente para encontrar el vector total. ¿Se entiende? No sé quién preguntaba. ¿Milagro? Sí, profe, eso era mi duda. ¿Se entendió? Yo aquí solo Sí, dibujé 2 cargas. Si tuvieras 3 cargas, pasaría lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, ponele,
una carga que se suele dar, ¿no? 1 más. 2 menos. Entonces te pueden preguntar, y aquí hay una Q3, menos. Entonces te pueden preguntar cuál es la fuerza total en la carga 3, ponele. Entonces la fuerza total en la carga 3. ¿Quiénes hacen fuerza en la carga 3? La carga Q1, esta es la fuerza que actúa en 3 debido a 1, como son de distintos signos es atractiva. Y aquí tengo la carga Q3 y Q2 también, con la que podría actuar si que no hay más cargas. Entonces, la carga sobre la carga 3 actúa la carga 2 con una fuerza que tiene que ser central, o sea que yo tengo que dibujar de centro a centro y de aquí me voy para allá. Esta va a ser la fuerza que actúa en 3 debido a 2. ¿Por qué? Y porque las dos tienen el mismo signo, por lo tanto las fuerzas son de repulsión. Entonces, esto quiero que te des cuenta. La fuerza que actúa en la carga 3. No me interesa la carga 1, dibujar la fuerza sobre la carga 1, ni las fuerzas en la carga 2. Me interesa la interacción con la carga 3, cómo actúan las fuerzas en la carga 3. La 1 en la 3 produce esta fuerza, la 2 en la 3 produce esta otra, y si yo utilizo el paralelogramo para sumar vectorialmente ambas fuerzas, tengo la fuerza total que actúa, la fuerza de Coulomb total que actúa en la carga 3 después de sumar vectorialmente las dos, F32 más F31, ¿sí? Ocurre que te pueden decir que las cargas están ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero, supongamos. Eso significa que la distancia de 1 a 3 es la misma que de 3 a 2 y es la misma que de 1 a 2. Entonces, nosotros vamos a tener que armar un sistema de referencia para expresar la ley de Coulomb y después, bueno, encontrar la expresión vectorial de las fuerzas, ¿sí? Entonces, suponete, yo puedo poner mi origen en Q1, ahí pongo mi sistema en mi eje X y aquí pongo mi eje Y, ¿sí? Y desde aquí hago, Q1 está en el centro, o sea que el vector posición de 1 vale 0, 0, el vector posición de 2 vale esto, este es R3, 1, y el vector posición de 2, que coincide con el eje X, va a ser 2, 1. ¿Está bien? Y bueno, ya después queda toda la cuestión matemática, vectorial, que vieron en dinámica. ¿Se entiende? La bibliografía que vamos a usar es la del Jean Colli, ¿sí? Tomo 2. El libro entonces Física Universitaria. Que ustedes tienen ahí la conexión. Lo que pasa es que se va modificando, ¿no? Los links. Así que si por ahí se desactualizan, ustedes los buscan en Google. Es el Jean Colli. Y el tomo que vamos a usar es el tomo 2, ¿sí? Que es toda la parte de electromagnetismo. ¿Se entiende? Bueno, Gracias. no, de nada. No se asusten, vuelvan a verlo, vuelvan a leerlo, vuelvan a estudiarlo, vuelvan a escuchar la clase y de a poquito vamos a ir aproximándonos al concepto, ¿sí? O sea, nosotros vemos una física muy comprimida. En otros lugares son 2 físicas, pero bueno, nosotros en una vemos digamos, lo básico para la carrera, porque esto, como les decía, se ven en todas las interacciones entre células, debido a las interacciones moleculares o atómicas, y bueno, todos los temitas alguna aplicación en biología tiene, ¿sí? Lo único que no vemos es termodinámica, que bueno, ya quedamos con química biológica, que la termodinámica la estudian ahí, con lo cual se cubren todos los contenidos mínimos de la carrera, tanto de la licenciatura como del profesorado, ¿sí?
Bueno, me parece muy bien que me pregunten y yo les pido por favor que me pregunten para que nosotros podamos llegar a ustedes tratando de conectarnos en esto, ¿sí? Y ser más claros, digamos, en la explicación para que ustedes entiendan más. ¿Entendido? Bueno, seguimos entonces. Vamos a un temita más y ya los dejo, ¿sí? Los dejo que descansen un poquito. Entonces ahora pongo a grabar de nuevo y vamos a compartir esta otra teoría. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver energía potencial eléctrica o electrostática, diferencia de potencial y potencial eléctrico o electrostático. En este caso, traigan a la memoria, traten de traer a la memoria cuando vimos energía, el concepto de energía y los tipos de energía, en particular energía potencial gravitatoria o energía potencial elástica, ¿sí? Básicamente hay una carga eléctrica que está produciendo un campo eléctrico E, por ejemplo, o sea que en todo el espacio aquí hay un campo eléctrico E y solo dibujamos en este punto el vector campo eléctrico. Y vamos a suponer que tenemos otra carga Q, ¿sí? Una carga Q, que queremos moverla desde la posición A lo largo de esta trayectoria hasta la posición B, de manera de desplazarla de A a B, y como es una carga eléctrica, ante la presencia de un campo eléctrico, obviamente va a haber una fuerza electrostática que está actuando sobre esa carga Q, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa es calcular el trabajo que hace esa fuerza eléctrica o electrostática para mover la carga Q desde la posición A a la posición B. Y esto no es otra cosa que la definición de trabajo, que es el producto entre la fuerza que actúa sobre el cuerpo, que en este caso es la fuerza electrostática, multiplicado por el desplazamiento. Y la multiplicación es un producto de tipo escalar. Y nos acordamos de energía potencial gravitatoria, que si esto fuera la fuerza peso, ¿está bien? Entonces yo puedo escribir el trabajo de la fuerza peso como menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Nosotros aquí vamos a calcular la variación de la energía potencial electrostática, esta es debido al campo eléctrico, ¿sí? Le puedo poner la flecha o no, ustedes no se, si no se lo pongo, no hay problema, pero sí les tiene que quedar claro que esto es la energía potencial que está almacenada en el campo eléctrico E. Entonces, la energía potencial final menos la energía eléctrica potencial, energía potencial electrostática inicial es igual a menos la integral del campo de la fuerza electrostática multiplicada por diferencial de él. Entonces, este es el trabajo que recién vimos. Y se acuerdan que para trabajos de campo de campo gravitatorio, la variación de la energía potencial tenía un signo menos adelante. Bueno, el signo menos está puesto aquí ahora. Es lo mismo. Se lo pongo en el primer miembro o en el segundo. La fuerza electrostática, lo que vimos recién, es igual a Q por E. O sea que sobre esta carga Q, multiplico por el campo E y lo que obtengo es la fuerza Q por E, multiplicado por el desplazamiento.
A Q, como es un valor constante, no pierdo ningún pedacito de carga en el camino para moverme de A hasta B. Esta carga Q la voy a pasar dividiendo. De manera que de este lado me va a quedar menos, fíjense, la integral, pero ahora del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de L. Entonces este sería el trabajo, esto que está aquí, es el trabajo del campo eléctrico. Con el signo menos es el trabajo contra el campo eléctrico para mover una carga desde la posición A a la posición B. ¿Qué significa eso? Que si yo dejara la carga solita, entonces sobre esa carga va a actuar una fuerza debido al campo eléctrico y la va a llevar para donde el campo eléctrico esté, digamos, disponible. Ahora, yo quiero ir desde A a B a lo largo de esta trayectoria. ¿Eso qué significa? Que voy a tener que hacer un trabajo contra este campo eléctrico para hacer que la carga pase de la posición A a la posición B. Porque si yo lo dejo librado al campo eléctrico, va a ser la trayectoria de que el campo eléctrico disponga. Pero como a mí me interesa llegar a B, voy a tener que hacer un trabajo contra el campo eléctrico. Y ese cálculo es el que figura aquí. ¿Cuánto vale ese trabajo contra el campo eléctrico? Vale la variación, ¿sí?, de la energía potencial electrostática dividido la carga, ¿sí? Entonces, si no pasara la carga Q, tengo esto de arriba, que es la variación, si ustedes quieren, de la energía potencial electrostática. La energía electrostática final menos la inicial, y eso me da un trabajo contra la fuerza eléctrica, porque lleva el signo menos. Si esa carga la divido, esta carga Q, que es la que desplazo, ¿qué obtengo? El trabajo contra el campo eléctrico, y ¿a qué es igual? A la energía potencial electrostática sobre la carga, y esto es la energía potencial electrostática por unidad de carga, ¿sí? Seguimos. Ven que es, digamos, hay que pensarlo a esto. Entonces, tengo un campo eléctrico E, quiero llevar la partícula desde la posición A a la posición B, esta partícula está cargada, ¿sí? Entonces, esta carga Q es la que quiero llevar a lo largo de la trayectoria ante la presencia de un campo eléctrico, y hay un elemento de la trayectoria que hemos llamado diferencial de L. Entonces aquí hemos puesto lo mismo, esto es la variación de la energía potencial electrostática dividido la carga eléctrica que quiero mover, ¿sí? Entonces aquí me queda variación de energía potencial electrostática. Esta es la energía potencial electrostática en B menos la energía potencial electrostática en A dividido la carga Q. Si yo divido cada uno de estos términos de la energía potencial en B sobre Q menos la energía potencial en E sobre Q, lo que obtengo es B. B recibe el nombre de potencial electrostático en un punto. ¿Qué punto? B. Y este será el potencial electrostático en el punto A. ¿Qué es el potencial electrostático? Es la energía potencial dividido la carga. La energía potencial por unidad de carga. Y esto que está aquí, que es B corta, BA, es la diferencia de potencial electrostático. No se me asusten. Vamos a interpretar después qué significa esto. Entonces, delta de U electrostático dividido la carga eléctrica es U eléctrica B, la energía potencial electrostática en B,
menos la energía electrostática en A, y esto lo divido por la carga, o sea, estoy distribuyendo. Esta energía potencial eléctrica por unidad de carga la hemos llamado BB menos BA, BA, y esto es menos contra el trabajo del campo electrostático. Entonces, ¿qué es la diferencia de potencial electrostático? Es el trabajo por unidad de carga, contra el campo eléctrico. ¿Está bien? Para poder desplazar la carga desde la posición A a la posición B. Entonces ahora quiero que se acuerden de esto. B es la energía potencial eléctrica sobre la carga, que es lo que tenemos aquí. Esto, ¿sí?, nos va a permitir calcular la unidad de B, del potencial electrostático en un punto. La unidad de la energía potencial electrostática, como proviene del trabajo, es el joule. La unidad de carga es el coulomb. Entonces esto es joule sobre coulomb. Y esto es el famoso volt o voltio. Y se lo simboliza con la letra B corta. Y todos conocemos el voltaje al que hay que enchufar el televisor o la computadora, ¿sí?, o cualquier maquinaria que queramos utilizar, y que no nos podemos pasar de eso porque se puede quemar o no funciona directamente. Entonces, ¿qué es el volt? El volt es el joule sobre coulomb y es la energía potencial electrostática sobre unidad de carga, y la energía potencial electrostática, acuérdense en que es el trabajo, ¿sí?, electrostático sobre, en este caso, la carga eléctrica. Es decir, que es el trabajo que le entregamos a la carga eléctrica para desplazarla desde la posición A a la posición B. Es el trabajo por unidad de carga para mover una carga eléctrica desde la posición A a la posición B. Ese es el volt. ¿Cuánta energía le tengo que dar a la carga eléctrica por unidad de carga eléctrica para hacer que se desplace de la posición A a la posición B? ¿Se entiende? Bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, entre una tormenta como la de anoche y el suelo, se establecen cargas eléctricas. La nube, por fricción, se puede cargar porque desprende electrones o gana electrones, se puede cargar negativamente, por ejemplo, y esta carga negativa de la nube atrae cargas positivas en el suelo, en el piso. Y cuando, digamos, el aire no es lo suficientemente aislante de esa atracción, se va a producir una descarga eléctrica en forma de rayo. A veces se da al revés, ¿no? De que del suelo salgan los rayos para arriba. Yo hasta ahora no he visto nada, ningún caso, pero se dan también al revés. O parte de una nube está cargada eléctricamente en forma negativa y la otra positiva, entonces llega un momento en que se produce un rayo entre la parte negativa y la parte positiva, y ahí se produce un corrimiento de cargas eléctricas. Podríamos decir la posición A a la posición B. Bueno, si ustedes se fijan, aquí dice un relámpago con 100 millones de volts. O sea que para que se produzca el salto de un relámpago o las cargas eléctricas se desplacen desde la nube a la Tierra, puede llegar a haber entre la nube y la Tierra 100 millones de volts. Por eso es que, digamos, es peligroso salir en un día con tormenta eléctrica. Miren la cantidad de voltaje que tiene o de diferencia de volt que hay entre la nube y el suelo. Nosotros tenemos los cables nuestros, los de la corriente domiciliaria, funcionan a 220 volts o 240 a lo sumo. Las fábricas pueden llegar a tener 350 volts. Por eso se piensa a veces que esto es una fuente de energía impresionante y habría que tratar de aprovecharla
para disponer, digamos, su uso de una manera sustentable. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tarda muy poquito tiempo, mucho voltaje, con lo cual, digamos, hay que poder generar la tecnología para poder distribuir este trabajo por unidad de carga, ¿no? Que es el volt. Digamos, una pila puede ser de 1,5 volts, las pilas chicas, o si es una batería, pueden llegar a 3 volts o 9 volts, depende de la batería que tengamos. Una batería de auto puede ser 12 volts o de tractor 18 volts, por ejemplo. Entonces, esta pila lo que hace es entregar energía a las cargas eléctricas, hace trabajo sobre las cargas eléctricas para que las cargas comiencen a deslizarse por un conductor y a efectúen un determinado trabajo. Cuando se cierra el circuito, este interruptor, entonces puede circular corriente y ya vamos a ver qué significa eso. Y aquí tenemos un circuito básico, aquí un generador, ¿sí? Que puede ser la pila o puede ser algún equipo que esté generando una diferencia de voltaje B entre los bornes, 12 volts, 18 volts. Y lo que ocurre es que este trabajo por unidad de carga hace que las cargas comiencen a desplazarse a lo largo de un conductor y uno puede aprovechar para prender la luz, encender un foco, hacer funcionar la computadora, etc. Siempre y cuando esté el interruptor cerrado, es decir, que tiene que estar el circuito cerrado, ¿sí? Aquí tenemos como ejemplo diferentes potenciales o voltajes o volts. Miren, aquí dice voltaje. Lo que estamos midiendo son diferencias de potencial electrostático. Esto también es equivalente a tensión. Algunos libros o la parte técnica, digamos, los libros técnicos hablan de tensión, ¿sí? Y se sobreentiende que es voltaje. Nube de tormenta a tierra, 10 a 8 volts, lo que veíamos recién. Una línea de alto voltaje, esas torres que van por los campos y que uno no puede acercarse a menos de 200 metros, entre 10,5 y 10 a la 6 voltios. Un auto cuando arranca necesita 10,4 volts para que comience a circular. La batería de un automóvil, recién lo decíamos, 12 volts. El potencial de reposo a través de la membrana de un nervio, o sea, entre la membrana, entre una parte y la otra, es muy chiquito, 10 a la menos 1 volt, y el cambio de potencial en la piel, o sea, que puede haber también en la piel, se puede medir ese voltaje, 10 a la menos 4 volts, ¿sí? Que básicamente está formado por iones, ¿no? Positivos o negativos. Entonces, pueden producirse un cambio de esos iones, el estado de ionizante, digamos. Entonces, eso se puede medir, esta diferencia de potencial o cambio de potencial en la piel, ¿sí? Bueno, entonces con esto cerramos también la parte de energía potencial electrostática, y esa energía potencial proviene del trabajo contra la fuerza electrostática, y ese trabajo contra la fuerza electrostática por unidad de carga eléctrica recibe el nombre de potencial electrostático. Entonces nosotros tenemos formas de describir los fenómenos electrostáticos con la fuerza de Coulomb, con el campo eléctrico o con el potencial electrostático. Son los tres conceptos relacionados con los fenómenos electrostáticos. ¿Está bien? Y para, digamos, terminar con la parte de cargas eléctricas, nos quedaría ver la definición de intensidad de corriente eléctrica, resistencia eléctrica, circuitos eléctricos, y después el magnetismo, donde vamos a estudiar imanes o fuentes de un campo magnético. Entonces hasta aquí llegó hoy y seguimos con los temas que nos faltan el viernes. ¿Les parece? Si no hay ninguna duda.